Hola, bienvenidos a Sueños en Hilo. Hoy vamos a hacer un gatico negro de Halloween. Les dejo la lista de materiales. Comenzamos la cabeza haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y en la segunda vuelta hacemos un punto, ponemos el marcador y continuamos haciendo un aumento triple, es decir, hacemos 3 puntos bajos en un mismo punto. 1, 2, 3. En el siguiente punto volvemos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En el siguiente punto hacemos un punto bajo y en los 2 puntos que siguen volvemos a hacer 3 puntos bajos en cada uno. 2, 3, 1, 2 y 3. Y al finalizar esta vuelta tendremos un total de 14 puntos bajos. En la vuelta número 3 comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Primer punto, segundo, tercero. Hacemos 2 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. Primer aumento, 1, 2, segundo aumento. Ahora hacemos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a hacer 2 aumentos, 1, 2, 1, 2 y finalizamos con 2 puntos bajos. Al terminar tendremos un total de 18 puntos. En la vuelta número 4 hacemos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 2 aumentos, 1, 2, 1 y 2, 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Continuamos con 2 aumentos. Primer aumento, ahí están los 2 puntos. Segundo aumento y terminamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Al finalizar esta vuelta tendremos un total de 22 puntos. En la vuelta número 5 hacemos 4 puntos bajos, volvemos a colocar el marcador, segundo punto, 3,
4. Ahora hacemos un aumento y un punto bajo, que haremos durante 3 veces. Un aumento, un punto bajo, un aumento y un punto bajo. Continuamos haciendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos a hacer un aumento y un punto bajo 3 veces. Primer aumento, un punto bajo, segundo aumento, un punto bajo, tercer aumento, un punto bajo y finalizamos con un punto bajo y tendremos un total de 28 puntos. En la vuelta número 6 comenzamos haciendo 6 puntos bajos. Primer punto, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos 4 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. Primer aumento, segundo, tercero y cuarto. Continuamos con 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos nuevamente 4 aumentos. Primer aumento, segundo, tercero y cuarto. Y hacemos 4 puntos bajos a continuación. 1, 2, 3, 4. Al finalizar esta vuelta tendremos 36 puntos bajos. Ahora de la vuelta 7 a la 9 haremos puntos bajos, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior, sin aumentos ni disminuciones, solo puntos bajos. Como podrán ver, nos va quedando de forma ovalada. Ya aquí terminé mis 3 vueltas de 36 puntos bajos y continuamos en la vuelta 10 con 7 puntos bajos. Ya tengo el primer punto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Continuamos haciendo un punto bajo y un aumento durante 3 veces. Primero, un punto bajo y un aumento. Segundo, un punto bajo y un aumento. Tercero. Continuamos haciendo 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 y 12. Repetimos un punto bajo y un aumento durante 3 veces. Un punto y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Y un punto bajo, un aumento. Y continuamos haciendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Al finalizar tendremos 42 puntos bajos. De la vuelta 11 a la 13 haremos puntos bajos, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. 4 vueltas de 42 puntos bajos. Haré una pausa y continúo cuando tenga las 4 vueltas. Continuamos en la vuelta 14 con las disminuciones. Hacemos 5 puntos bajos, primer punto y ponemos el marcador, 2, 3, 4 y 5 y una disminución. 5 puntos bajos y una disminución. Esto lo repetiremos durante toda la vuelta, durante 6 veces, y tendremos al finalizar un total de 36 puntos bajos. Antes de finalizar esta vuelta, vamos a colocar los ojos de seguridad. Debemos tener en cuenta que la cabeza es de forma ovalada y los aumentos nos quedan a los lados. Ahora comenzamos a contar a partir del anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Colocaremos los ojitos entre las vueltas 8 y 9 en este punto. Y a partir de aquí contamos 8 puntos bajos. Colocamos el ojito. Y ese es el primer punto donde colocamos el primer ojo y continuamos contando 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí ubicaremos el segundo ojito. Así nos ha quedado. Colocamos la parte de atrás de los ojos de seguridad y finalizamos. Ahora continuamos con la vuelta 15. Hacemos 4 puntos bajos, primer punto, 2, 3, 4 y una disminución. Repetimos 4 puntos y una disminución durante toda la vuelta. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Al finalizar esta vuelta tendremos un total de 30 puntos bajos. Antes de continuar tejiendo, vamos a comenzar a colocar el relleno. Continuamos con la vuelta 16 y haremos 1, 2, 3 puntos bajos. Se me había olvidado colocar el marcador. Y una disminución. Esta secuencia la repetiremos durante 6 veces. 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta. Y al finalizar tendremos un total de 24 puntos bajos. En la vuelta 17 haremos un punto bajo, colocamos nuevamente el marcador y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Esto lo repetiremos durante 8 veces
y al finalizar tendremos un total de 16 puntos bajos. Antes de finalizar esta vuelta terminamos de rellenar y continuamos tejiendo. En esta última vuelta haremos solo disminuciones, 8 disminuciones en total. Y al finalizar esta vuelta nos quedarán 8 puntos bajos. Cuando hagamos la última disminución, dejamos una hebra de hilo y cortamos. Ahora con una aguja lanera terminamos de cerrar el círculo que nos ha quedado, tomando solo la hebra de adelante de cada punto. Y una vez finalizado, rematamos y perdemos el hilo. Para hacer las orejas comenzamos con el hilo gris haciendo un nudo deslizado y hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, a partir de la segunda cadena, esta es la primera, la segunda, ahí haremos un punto bajo. Un punto bajo. En la que sigue hacemos otro punto bajo y continuamos haciendo puntos bajos hasta finalizar la cadena, que serían en total 4. Al terminar estos 4 puntos bajos, giro la labor y continúo haciendo 4 puntos bajos nuevamente. 1, 2, 3 y 4. Un punto bajo sobre cada punto de la vuelta anterior. Una vez terminado estos 4 puntos, vuelvo a girar y ahora realizaré 2 disminuciones. Si estás iniciando con los amigurumis y aún no sabes cuáles son los puntos básicos, déjamelo saber en los comentarios para realizar algunos videos. Segunda disminución y vuelvo a girar el tejido. Hacemos 2 puntos bajos, primer punto y segundo, en los 2 puntos que nos habían quedado, volvemos a girar y realizamos una disminución quedándonos al final un punto. Rematamos y cortamos el hilo. Hacemos otra orejita como esta. Para hacer la parte interna de las orejas usamos hilo rosa claro y comenzamos nuevamente con un nudo deslizado. Hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y en la segunda cadena hacemos un punto bajo. Un punto bajo también en la cadena que sigue, es decir, tendremos 2 puntos bajos y giramos la labor. Hacemos 2 puntos bajos, un punto sobre cada punto, y al finalizar volvemos a girar la labor. Y ahora hacemos una disminución entre los 2 puntos que teníamos. Rematamos y cortamos. Debemos hacer otra pieza igual a esta. Ya aquí tengo mis 4 orejitas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cosemos la más pequeña sobre la más grande. Pero primeramente vamos a ocultar los hilos que nos quedaron al finalizar la pieza. No los cortamos directamente porque se nos puede zafar. Ahora lo que vamos a hacer es fijar la pieza rosada sobre la gris, pero no atravesaremos el tejido. Lo que vamos a hacer es ir tomando hilos de forma superficial, de esta manera, para que no se vea la costura por la parte de atrás. Pasamos la aguja por el borde de la pieza rosada y buscamos una hebra que sobresalga en la parte gris sin atravesar el tejido. Y así iremos uniendo estas 2 piezas. Otra opción, si no quisieras coserlas, pudiera ser pegarlas. Ya aquí tengo listas las orejitas. Ahora vamos a ubicarlas en la cabeza entre las vueltas 4 y 8. Contamos a partir del anillo mágico 1, 2, 3 y 4. Voy a marcar aquí con un alfiler y sigo contando. A partir de ahí 5, 6, 7 y 8. Ubicamos la orejita entre estas vueltas, entre la 4 y la 8. Vamos a ayudarnos con los alfileres. Y ubicamos de igual forma del otro lado la otra orejita. Ahora, ¿cómo lo cosemos?
Tomamos una hebra de hilo de la cabeza de forma superficial y lo pasamos por un punto de la orejita. Y repetimos hasta coser toda la base de la oreja, hasta fijarla en la cabeza. Estiramos bien para que no nos queden sueltos los hilos y volvemos a tomar una hebra de la cabeza y la pasamos por un punto de la orejita. Así repetimos hasta finalizar, hasta llegar al último punto de la orejita y que nos haya quedado cosido totalmente. Ya aquí estoy terminando el último punto. Cuando hayamos terminado, rematamos dando varios puntos en la cabeza y perdemos el hilo. Una vez terminado, repetimos el mismo procedimiento para coser la otra orejita. Con hilo de bordar rosado le haremos la naricita a nuestro gatico. ¿Cómo lo hacemos? Introducimos la aguja por debajo de la cabeza y lo sacamos una vuelta debajo de los ojos. Trazamos una línea de alrededor de 3 puntos bajos y ahora sacamos la aguja una o dos vueltas por debajo de la línea que acabamos de hacer, pero en el medio. Lo que estamos haciendo es formando un triángulo invertido. Ya tenemos definido los puntos que formarán el triángulo invertido. Ahora lo que hacemos es rellenar para formar el hocico. Continuamos cubriendo de la línea que trazamos hasta el punto central que marcamos. Vamos cubriendo todo este espacio. Damos puntadas hasta que nos quede a nuestro gusto. Podemos irnos ayudando con los dedos, acomodando los hilos de forma tal que nos quede a nuestro gusto. Aquí debemos tener cuidado, como estamos atravesando varios puntos de la cabeza, que no se nos vaya a salir el relleno. Una vez terminado el triángulo, podemos volver a pasar una línea por la línea superior que hicimos y sacamos la aguja por el centro del hocico para trazar una línea hacia abajo. Esta línea puede abarcar una o dos vueltas. Trazamos otra puntada para que quede bien definido y sacamos el hilo por donde mismo introducimos al inicio. Como les he explicado en otros vídeos, hacemos un nudito entre estos hilos y cortamos. Para hacer los bigotes en el gatico negro usaremos hilo de bordar blanco. En esta ocasión yo voy a usar hilo de bordar negro. Introducimos la aguja por debajo de la cabeza y la sacamos en un punto al lado de la nariz. Y hacemos una línea inclinada hacia arriba. Este es nuestro primer bigote. Ahora traemos la aguja un punto debajo del primer bigote y trazamos una línea horizontal. Volvemos a traer la aguja debajo de esta línea que hicimos y ahora hacemos una línea inclinada hacia abajo. Pasamos la aguja hacia el otro lado de la cara y repetimos esta operación para hacer los otros bigotes. Y ya está listo nuestro gatico con sus bigotes. Ahora, para hacerlo un poquitico más terrorífico, ya que se trata de un gatico de Halloween, vamos a hacerle una cicatriz en la cabeza. Hacemos una línea en cualquier punto de la cabeza y la segmentamos con otras dos líneas inclinadas. Así de fácil es que hacemos la cicatriz. Con una hebra del mismo hilo que hemos tejido haremos lo siguiente. Introducimos la aguja por debajo del ojo, rodeamos la parte interna del ojo e introducimos la aguja por la parte superior del ojo y lo pasamos hacia el otro ojito, hacia la parte superior del otro ojo, y hacemos lo mismo. Rodeamos con el hilo la parte interna del ojo y sacamos la aguja por debajo del ojito hacia el punto donde iniciamos. Ahora lo que hacemos es tirar de ambos hilos de forma tal que queden por debajo de los ojos. Incluso te puedes ayudar con la aguja lanera.
Esto lo hacemos para hundir los ojitos y que nos quede la carita con una mejor expresión. Seguimos tirando hasta que nos quede la carita de la forma en que nos guste. Una vez listo, tensamos bien los hilos y hacemos un par de nudos para que no se vaya a zafar. Y ya tenemos listo nuestro gatico. ¿Qué les parece si a este gatico gris le ponemos un lacito en la cabeza y realizamos un vídeo terminando el cuerpo, las paticas y la cola? Me dejan saber en los comentarios. Si deseas, puedes ponerle un llavero al gatico. Y si te ha gustado el vídeo, regálame un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en un próximo video. Bye.